Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa de Ciudadano a Ciudadano. Nuestro primer programa o el segundo programa. Segundo programa. Hoy tenemos un invitado especial, una persona bastante importante que ha hecho mucho y que gracias a personas como él seguimos creyendo que nuestro México mágico todavía tiene solución. Entonces lo presentamos. Sí, hoy, como dice Miguel, tenemos un invitado que para mí y que para las personas que lo conocemos es muy especial porque ha sido un arduo defensor de los derechos de los cuerpos policíacos en México. Él es Jaime Ramón Bernal García, es el presidente del Movimiento Nacional por la Seguridad en Pro de la Justicia. Y quisiéramos comenzar con una pregunta. ¿Quién es Jaime Ramón Bernal? Bueno, nací aquí en la Ciudad de México, fui un muchacho muy trabajador desde chavito. Siempre me ha interesado los temas de las injusticias y de ahí salió mi vocación a ser policía, para defender a la ciudadanía. En el 99 ingreso a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México como policía judicial. En ese tiempo creíamos que íbamos a cambiar a la policía. Éramos de la primera generación de que ya se permitía tener la carrera o la carrera trunca y que éramos la policía científica. Así es como nos lo manejaron en la academia, y cuando llegamos a ser policía nos dimos cuenta de muchos vicios, de mucha corrupción en las filas de la policía, y ahí inició nuestra verdadera lucha por cambiar lo que está mal. Y bueno, ese es prácticamente Ramón Bernal García. Él es Ramón Bernal García, pero déjenme decirles que él desde el 2014, 2015... Sí, nosotros iniciamos la lucha en el 2013. Uh-huh. Sí. Se inicia una lucha con el Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia, que ese fue su primer nombre y después se cambia por algunas situaciones, pero de ahí surge una injusticia para él, porque él es cesado por levantar la voz de los que no tienen, porque en realidad esta situación de ser policía en México pues va más allá de algunas cosas como lo toma la gente, ser corruptos, ser rateros. El tema de ser policía en México va más allá porque los derechos humanos pues no están siendo respetados. Pero a partir de que surge este movimiento, ¿qué logros han tenido? ¿Qué es lo que se ha habido? ¿Qué es lo que hay? Bueno, nosotros veíamos a nuestros mandos como dictadores, corruptos, gente que estaba coludido con el crimen organizado, y nosotros los policías de pie, el policía de calle, pues somos la mayoría de los policías buenos, y veíamos en la noticia lo que estaba pasando al norte de África, lo que se le llamó la primavera árabe, donde la gente estaba convocando a través de redes sociales para combatir a sus dictadores. Entonces aquí nosotros vamos a hacer lo mismo. Empezamos a hacer un grupo de Facebook donde todos nos reuníamos en el grupo y era una especie de que todo el mundo estaba quejando de que el comandante lo arrestó, que esto pasó, que un compañero murió por la culpa del comandante, de un operativo mal diseñado y cosas así. Y éramos 100, 200, llegamos a 1000, 2000, y un día que ya éramos alrededor de 5000, que no nos pagaban nuestro sueldo completo, la gente empezó a decir que convocáramos una manifestación. Pero ¿cómo convocar una manifestación sin afectar a terceros? ¿Cómo convocar una manifestación sin dañar más la imagen del policía? Entonces diseñamos una manifestación con reglas de comportamiento, qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer, y pasó lo que pasó. Nos convocamos, iniciamos el movimiento y fue el ejemplo para muchos policías a nivel nacional, porque tuvimos un logro, tuvimos el aumento salarial,
algunas mejores condiciones laborales en el interior de la Procuraduría. Se benefició a policías, ministerios públicos y peritos, y bueno, eso fue nuestro primer logro y fue el ejemplo para todo el país, y de ahí surge formar un movimiento a nivel nacional. Ok, Jaime, está bastante interesante. A ver, una duda. ¿Qué condiciones son las que ustedes, o sea, cuál fue la gota que derramó el vaso en el cual dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar a organizarlos? ¿Qué injusticias fueron las que ustedes vivían? Principalmente fue el sueldo. Nosotros iniciamos en el 99, y Samuel de Villar, el procurador de ese entonces, implementó un sueldo que dignificaba a la policía. Era alrededor de unos 12,000 pesos para toda la policía, pues todo el mundo estaba contento. Pero con el paso de los años, pasaron 10 años, y eso la policía sigue ganando lo mismo. Las patrullas, los vehículos oficiales las teníamos que arreglar nosotros para poder trabajar. No había ni siquiera papel para imprimir los informes. El personal cada vez era menos, no se le inyectaba en recursos humanos, de tal forma de que en una agencia del Ministerio Público habían 5 o 6 agentes para atender a bastante gente, usuarios. Se distraía al personal para cuidar oxxos, estadios de fútbol, por ejemplo, los negocios de los judíos en Presidente Mazarín, Polanco, pero las investigaciones no avanzaban. ¿Por qué? Porque el personal estaba distraído en otras cosas. Eso fue el motivo por el cual ver tanta injusticia de la gente que no podía ver que sus investigaciones avanzaran, que la investigación donde mataron a su hija, a su hijo, no avanzara. ¿Por qué? Porque no había personal que iniciara esas investigaciones. Entonces, eso tuvo que ver junto con nuestras condiciones laborales. Esas situaciones la vivieron por las fechas del 93, que es lo que... del 2013, del 2013. Sí, 13. 13, sí. Del 2013. Entonces, teníamos ese problema, y lo tenemos hoy en día todavía, en el cual comentas, ¿no?, que las investigaciones no avanzan, que hay que la imagen que tenemos, la imagen que tiene la sociedad con respecto al policía, la verdad es que es muy mala, muy mala. Pero tú dijiste, bueno, ok, vamos a hacer un movimiento, ya no estoy de acuerdo con esto, pero no quiero dañar más la imagen del policía. Así es. Y no quiero dañar a terceros, más que dañar mi imagen, no quiero dañar a terceros. Así es. ¿Y cuáles fueron esas reglas que ustedes se pusieron para poder hacer este movimiento? La primera regla era que únicamente tenía que acudir a la manifestación el personal que estuviera descansando, franco, no distraer las funciones para ir a la manifestación. La Procuración de Justicia tenía que ir avanzando, no podíamos distraer eso más. Y convocamos 3 días para que los 3 turnos pudieran acudir a la manifestación. Esa es una regla muy importante, que únicamente tienen que acudir el personal franco o descansando. Y bueno, con eso ya no se dañó más el tema de Procuración de Justicia, el servicio a la Procuración de Justicia. Y bueno, el lugar donde estuvimos fue el Zócalo, pues ahí no afectamos a nadie, sí estábamos enfrente a Palacio de Gobierno. Y bueno, las consignas eran únicamente lo que eran las peticiones laborales, no era pedir renuncias o algo así, porque no era un asunto político, era un asunto laboral. Y esa era la situación. Sí. Ok. Sí. ¿Cómo solucionaban ese problema de las patrullas? Simplemente queríamos que se aplicara la ley, que de los recursos etiquetados al mantenimiento de patrullas se aplicaran, que todos los recursos etiquetados a los diferentes rubros en Procuración de Justicia se fueran aplicados. Era lo único que pedíamos. No pedíamos ni siquiera que se autorizaran más recursos ni nada de eso. Queríamos que todo lo que se aplicara. O sea que esos recursos no llegaban. No llegaban a las patrullas. ¿Y llega?
Actualmente no llegan tampoco. Ha habido bastantes cambios en todo este tiempo desde que nos manifestamos por primera vez, pero son cambios mínimos, o sea, al final sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué crees que es lo que nos falta para avanzar? Se requiere mucha participación ciudadana. Se requiere que los ciudadanos se involucren, no nada más para criticar. Por ejemplo, hoy que están muy de moda las redes sociales y opinas algo y ya, ¿no? O sea, sí opinas, pero ¿qué soluciones les vas a dar? Claro. Entonces necesitamos hacer las empresas, las organizaciones sociales, los ciudadanos en sí tienen que organizarse y proponer soluciones. Por ejemplo, en materia de seguridad, sí se requiere la ayuda de los ciudadanos al gobierno actualmente. Y ahí va a ser muy importante los especialistas en materia de seguridad. Sí. ¿El movimiento es a nivel nacional o es a nivel local? Ya tenemos 31 comités estatales, nos falta Colima. Y vamos avanzando. Sí es a nivel nacional, tenemos algunos comités municipales también, los compañeros están organizando a nivel municipal. Y si nuestra principal causa del movimiento es una reforma constitucional, es el artículo 123, apartado B, fracción 13, Sí. párrafo segundo. Dice que si un ministerio público, perito o policía es destituido de su cargo, ya no procede la reinstalación, aún comprobando ante los tribunales que dicha separación fue injusta. Sí. Ok. Con eso nos quita a todos los que se dedican al sistema de justicia, les quitan la certeza laboral. Y es completamente violatorio, ¿no? Es violatorio. Es completamente violatorio de los derechos humanos, porque si nuestra Carta Magna dice que nos elevamos a derechos humanos, pues ese artículo le quita todas las garantías a los servidores de los cuerpos de seguridad, exactamente. Pero más allá, ¿cómo ha cambiado tu vida, Ramón, desde que pasó todo esto? Pues fíjense, cuando eres policía, eres explotado. Estaba yo viendo un artículo del Código Penal que habla sobre la trata de personas. Ahí dice que el sujeto activo del delito es una persona que no va a permitir al sujeto pasivo del delito salir de un ámbito y solamente lo saca a trabajar. Estaba hablando de los trabajadores agrícolas, que los obligan a trabajar y van por ellos en un autobús y los van a meter en un lugar. Sí. Bueno, en la policía tampoco no los permiten, los tienen en un lugar específico. Los mandan a veces a un lugar específico y los regresan a ese lugar. A cierto horario, en sus cuarteles. A sus cuarteles. Y cuando Asimila tienen eso. una necesidad, no los dejan salir. Sí. Porque si no, viene un Castigo. castigo. Hay arrestos hasta Arrestos. 36 horas. Entonces, O restos que se pagan económicamente, ¿no? También sigue el soborno. sí, exactamente. Luego hay soborno para poder descansar, Sí, hay claro. sobornos para poder ir a ver a un familiar enfermo, hay sobornos para todo. Para todo. Permisos, vacaciones, todo. Para las vacaciones sí También. hay que pagar para salir de vacaciones. Sí. Entonces, cuando uno ve el precepto jurídico de la trata de personas, pues dice, oye, pues es igual. Es muy similar. Es muy similar. Es muy similar. Entonces, es violatorio también de los derechos humanos. Entonces, pues ahí vemos que viola los derechos humanos. ¿Cómo podemos cambiar eso, Ramón? ¿En qué podemos contribuir la sociedad? Hace falta derechos sociales, derechos laborales para el policía. También se requiere reformar la Constitución porque dice que los policías, ministerios públicos y peritos se regirán bajo sus propias leyes. Sí. Entonces se requiere que ese párrafo diga, se regirán bajo la Ley Federal del Trabajo y en materia de seguridad pública, bajo la Ley Federal, la Ley General de Seguridad Pública, el Código Penal, todos los preceptos jurídicos. Pero sí, ahí se requiere esa reforma también. ¿Y cuál es el avance que ha habido con los legisladores, con los senadores? ¿Quién en realidad se ha prestado a escuchar al policía? ¿A quién en realidad le interesa que esto mejore? Porque hablamos de que el policía sale a cuidar a la ciudadanía,
pero cuando ellos se quieren cuidar no se los permiten, porque son los primeros que son violentados, pero allá la ciudadanía sí quieren que los cuiden o queremos que los cuiden, pero en realidad ¿quiénes de los legisladores, senadores, presidentes municipales, quiénes son los que en realidad les interesa que esto cambie o quién sí ha abierto esa pauta para ver esta situación de este artículo? Nosotros sabíamos detener personas, hacer investigaciones, pero no sabíamos defender nuestros derechos ni alzar la voz. Sí. Con el paso del tiempo fuimos a tocar puertas con los diputados, senadores, y muchos de ellos nos utilizaron, muchos de ellos nada más nos engañaron, nos dieron, como se dice, o mal dicho, a tole con el dedo. Pero en el camino sí hemos encontrado gente que sí está interesada. Uno de ellos es Víctor Sánchez Orozco. Sí. Él fue diputado por Movimiento Ciudadano y él ayudó a hacer una iniciativa de reforma al artículo 123. Esa misma propuesta se logró que se aprobara en la Cámara de Diputados, gracias también a la participación del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia y de otras organizaciones también que se dedican a la defensa de los policías. Logramos que se aprobara la minuta del artículo 123, de la reforma 123, y pasara al Senado. En el Senado está atorado. El argumento de los senadores de actualmente es de que le dieron prioridad a los temas de las reformas de la Cuarta Transformación, pero bueno, sabemos que el tema de seguridad también es parte de, claro, de la Cuarta Transformación, y nosotros le decimos a los senadores, a los legisladores, a todos los políticos, que van a llegar las mejores o las supuestas mejores programas de seguridad pública y de procuración de justicia, pero no les va a funcionar si no se dignifica antes a los cuerpos policiales. Exactamente. Si no se reforma el artículo 123. Claro, oye, y ahora dinos algo, Jaime. ¿Qué han hecho, qué hace el movimiento por aquellos, yo te lo digo desde como ciudadano y lo que hemos visto en redes sociales, o lo que nos enteramos por gente, por conocidos, gente cercana, en el cual hay abusos por parte de policías? ¿Y qué hace el movimiento en este caso? Sí. Con esos compañeros que tienen. Cuando es en contra. Sí, cuando es, exacto. ¿Qué hacen ustedes con los malos elementos? Hablar de malos elementos. Es fácil hablar de malos elementos, claro que sí. Nosotros decimos que son los que nos afecta a la mayoría, que somos buenos, por la culpa de unos cuantos. Todos tenemos que pagar el que la gente cree que así son todos, y señalamos. Creo es una prioridad también para el movimiento el de señalar los actos de corrupción. Y también tiene que ver mucho la capacitación. Hay a veces que hay elementos que no es su intención hacer cosas malas, pero la falta de capacitación lo permite. Claro. Y lamentablemente se generaliza. Así es como la ciudadanía señala. Sí, exacto. Sí, por eso se tiene esa imagen de esa imagen tan negativa de los cuerpos policíacos, ¿no? Por lo que nos enteramos, por gente cercana, o por lo que sale en redes sociales. Normalmente ese tipo de videos en donde salen malos actos por parte de la policía se viralizan. Entonces, pues obviamente nos dejan ese mal sabor de boca en el cual decimos, se supone que nos están cuidando, ¿no? Sí. Y como comentas, entonces aquí tú dices que mucho de esto es por falta de capacitación, que ellos no saben cómo tienen que actuar y que cometen malas prácticas por desconocimiento. Así es. En algunos casos lo veo yo. Sí. En algunos casos sí. Y otra tiene que ver el problema de origen, lo que les dije de la reforma 123. ¿Qué pasa si un mando es corrupto? Si un mando le pide a sus elementos que tienen que traer dinero a la oficina, que tienen que, para que les preste una patrulla, cuesta 1,000 pesos el día, los elementos que no quieren participar en esos actos de corrupción, lo que hacen es de que los mandan a
a lugares, a castigos. La zona de castigo. Zona de castigo, incluso se les inicia un procedimiento administrativo. Al fin ya está el 123 para ellos, o sea, para los malos mandos. Y eso, pues, lo que hacen es limpiar de la gente buena. Sí. O la gente que estorba, y los corren de la policía. Sí, Y a los sí. gentes que están contribuyendo a los actos de corrupción, pues los dejan, los tienen como consentidos. Y entonces el policía sale con una patrulla que le cuesta 1,000 pesos el día, pues tiene que sacar los 1,000 Pues pesos. claro. Y Y más. aparte Tiene que sacar la lo cuenta. Tiene que sacar la cuenta. Exactamente. ¿Cuál es el plan de vida de un policía en México? Porque vemos que la gente los critica porque están obesos, porque a lo mejor los ven de cierto modo luego sentados, pero pues no se dan cuenta que ese oficial ya tiene 8 o 9 horas parado ahí, está abriendo y cerrando puertas en el mejor de los casos. ¿Cuál es el plan de vida de un policía en México? En un principio entras muy bien, con las mejores condiciones de salud, y con el paso del tiempo tu salud se pone mal. Se va mermando. Exactamente, por todo el estrés que viven, las condiciones en las que están, vienen las enfermedades por el tipo de alimentación. ¿Tienen un plan de salud? No hay un plan de salud, y también pierden a su familia porque no están con ellos. Sí. La esposa se aburre o el esposo se aburre y deciden mejor iniciar un trámite de divorcio o simplemente Dejarse separarse. simplemente. Dejarse, sí. Sí. La mayoría de los policías, muchos policías ya de años viven solos, ya sin el cariño de sus hijos, porque los hijos se sintieron también abandonados. También hay un problema de los famosos niños, hijos de policías que se creen prepotentes, porque dicen mi papá me va a proteger si yo hago esto, si yo hago lo otro. Sí. Y ahí también surge, hay un problema mucho de conductas antisociales por parte de los hijos de los policías, porque son hijos abandonados, Sí. porque el papá o la mamá están todo el día en el cuartel de policía o en la calle trabajando, y son abandonados por parte de los policías. Eso lo hemos notado, nos hemos dado cuenta, y ese es otro problema. Y ahora que han recorrido toda la República, viendo estas situaciones en todos los estados, ¿qué estado es el que podríamos decir tiene las peores condiciones para los policías? Pues se puede decir que mejor es más fácil decir que estados no están ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Se puede decir ¿Cuál es el que menos peor? ¿cuál es el menos peor? Que se puede decir que la Ciudad de México, vivimos aquí y los recursos que se le inyecta a la ciudad, pues yo creo que podría ser que estén mejor. También el Estado de México. Pero si hablamos de policías municipales en todo el país, hay policías que ganan 5,500 pesos al mes, sin servicios médicos, sin derechos sociales, sin derechos a casa, sin derecho a nada. Esos son los que están bien. ¿Por qué no se les da la seguridad social? Hay un vacío en algunas, se requieren leyes federales que protejan, que cobijen a los policías municipales. Cada administración contrata a veces policías y no les dan ni siquiera el seguro social, o no hay en el estado, o no los incorporan al sistema de seguridad social para los trabajadores del estado. Se les hace un trámite difícil al municipio. Tan fácil sería hacerlo, ¿no? Hablarle al Instituto de Seguridad Social y decir voy a incorporar a mi gente, pero no lo hacen, ¿no? Eso es lo que está pasando. Es una obligación del Estado, darles Es el una liste. obligación, exacto. ¿Y no se las dan? Pero por decir, ¿qué pasa con, un ejemplo, el CUSAEM en el Estado de México, la Policía Auxiliar en la Ciudad de México? ¿Por qué? Por decir, la Policía Auxiliar tiene una caja de previsión y el CUSAEM no termina de ser seguridad privada o de gobierno. ¿Qué pasa ahí? Hay un vacío de la ley, pero es un vacío a propósito, porque los que permiten esos órganos de seguridad pública como el CUSAEM, pues lo hacen nada más para un negocio particular. Recursos del Estado para darle servicio a particulares, pero de ahí de las ganancias es para ellos. Entonces algo así que una corrupción, igual pasa con Policía Auxiliar,
y ahí pues mucho menos se respetan los derechos laborales del personal que está laborando. No se sabe ni siquiera si son servidores públicos o son policías nada más privados. Uh-huh. Entonces, por un lado, en alguna responsabilidad se les castiga como servidores públicos, pero cuando se trata de algún derecho, pues no tienen derechos. No tienen derecho. Entonces, ahí es a modo ni de... privados ni públicos. Ni privados ni públicos. Y respecto a todo eso, cuando por decir, sabemos que hay muchos policías que han sido cesados, otros se han dado de baja y se van a trabajar a seguridad privada. ¿Qué tema hay ahí en seguridad privada? Porque también existe un vacío legal en esas situaciones. Sí, yo creo que es muy importante el tema de la seguridad privada para buscar un trabajo a los que fueron cesados de alguna forma o del área de seguridad pública, corregir el por qué fueron cesados y darles la oportunidad. No hay que permitir que ese recurso humano, Sí. que tienen conocimientos en inteligencia policial, tienen conocimientos en armamento, en muchas cosas, se vayan a las filas del crimen organizado. Es malo. Creo que es importante que todo ese personal pues pueda buscar un área de trabajo en la seguridad privada o en otras áreas. Yo creo que será muy importante. Muchas veces las seguridades privadas capitalizan ese personal, Uh-huh. ¿no? Y absorben. Algunos, dependiendo requisitos, traen ya antecedentes que no les permiten ser contratados. No está. Sí, ahora otra cosa. Hablamos de que muchos policías a determinado tiempo ya viven solos, son divorciados, pero hay otro tema que es control y confianza. Cuando pasan a control y confianza, una de las preguntas que les hacen es que si viven solos o viven en matrimonio. Entonces ahí también, ¿cómo es posible subsanar todas esas situaciones que al policía ya psicológicamente le están pasando? Uh-huh. Y luego los mandan a control y confianza, donde también, o sea, control y confianza. Ya nada más desde ahí el nombre, ya sabemos qué es lo que Ya implica, ¿no? Ok. Ya es lo que implica. ¿Qué pasa? ¿Cuántos policías tienen ustedes detectados que han sido cesados por control y confianza? Pues dice el Estado que es una cifra que tiene que ver con la seguridad nacional y no la pueden decir. Pero sabemos que yo creo que rebasan los 200,000. Les voy a decir una cosa muy importante. Hemos hablado con los directores o los que encabezan el sistema de control de confianza. Ellos nos han dicho que lo que ellos hacen al calificar al servidor público es en 4 baterías mencionarle a la institución a la que pertenece en qué falló. Uh-huh. Y en qué se puede corregir. Uh-huh. Y lo que hacen las instituciones policiales es no ver o no buscar cómo corregir, y lo que les hace más fácil es correr a la gente. Entonces hay gente que por cuestiones de salud, porque no tiene la vista bien o porque es diabético, los dan de baja por control de confianza, o simplemente porque se ponen nerviosos en el polígrafo. Ajá. Y nosotros proponemos que las pruebas que tienen que ser valoradas en verdad para que puedan decidir si a un policía lo cesan o no, es el examen de entorno social. Sí. Cuando el policía van a investigar y se dan cuenta que tiene una casa o varias casas en una zona residencial, pues obviamente no es posible que un policía tenga, con el sueldo que gana, pues no es posible. Entonces ahí sí veríamos la posibilidad de separarlo de su cargo, pero no un policía que con todos los años de servicio ya no puede ver bien o ya está diabético, claro. Pues lo separan, es lo que les da. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede cuando realmente comete un delito un policía? Y dices, bueno, que estás platicando de este artículo en el cual, sea justificado o injustificado, lo cesan y ya no regresan a su actividad. ¿Qué sucede cuando realmente cometen un delito? ¿Lo cesan y qué pasa después? Sí, lo que se busca es de que cuando un policía es acusado de algún delito, que transcurra su proceso
y que sea en base a una sentencia confirmada cuando se resuelva también el tema laboral. Creemos que si no hay una sentencia confirmada, todavía tiene la oportunidad de regresar a trabajar por alguna injusticia. No, pero en este caso que sí fuera confirmado. Pues, ya sí no hay, yo creo que definitivamente no puede regresar a trabajar. No, pero ¿qué sucede después de que lo cesan? Ya no puede regresar por el artículo 123. Ya no puede regresar por el artículo 123. Y luego ya no hay un seguimiento a su situación laboral. ¿Qué está haciendo ese policía? Ya no hay un seguimiento. ¿Dónde se fue? No se sabe qué está pasando con esa persona. Sí, sobre todo eso, porque, bueno, dices, aquellas personas que por diabetes, por obesidad, porque se ponen nerviosos y lo que sea, lo cesan, por la edad o lo que quieras, lo cesan. Eso es algo injusto. Y dices, ok, ya lo cesaron, ¿qué empieza? ¿Qué hacen? Dice, si bien les va y si realmente estuviera esto bien organizado, ok, salen y se hacen análisis y evaluaciones para ver si en seguridad privada pueden calificar, ¿no? Y así pueden ellos continuar siendo económicamente activos. Sí. ¿Qué pasa con aquellas personas que realmente cometieron un delito? Que realmente, o participaron en un secuestro, en lo que tú quieras, lo cesan de manera justificada. Ya lo cesaron de su cargo. ¿Y qué más sigue? Ya nada, no se le da un seguimiento, ni siquiera hay un plan en el sistema penitenciario de darles ¿cómo se llama? Que se les enseña a volver a la sociedad. O sea que se reinserción social. Ajá. Pero yo creo que Miguel se refiere a si se le inicia un procedimiento, ¿no? Claro, pues va a estar en la cárcel. Sí, o sea, claro que sí. O sea, si el policía, como a un civil, se le comprueba que está metido en algún delito, pues se le sigue un procedimiento. Pues que esté metido en un delito, pero por decir, hay casos que si matan a la persona cuando están en riña, o sea, él mató en cumplimiento de un deber. Claro. Y hay muchos policías que están en la cárcel por esa situación. Sí, y no debería de ser así, pero la pregunta era específicamente cuando sí realmente cometen un delito. Porque muchas veces, exactamente, porque muchas veces esa percepción que tenemos de corrupción nos lleva a que, ok, ¿qué sucede cuando un ciudadano comete un delito? Pues órale, pues vas. sí. ¿Qué sucede cuando un policía lo comete? Sobre todo porque desde mi percepción, y es un punto de vista distinto, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos tienen, estos policías que llegan a abusar de este poder, tienen cierto poder por encima de un ciudadano normal. De hecho, el castigo es doble. Para un servidor público el castigo es porque él tiene conocimientos de otras especies. Ok. Se agrava el delito se por el hecho de ser policía. Sí, pero déjame decirte algo, Miguel. La corrupción en México ha sido una opción. Ok. Ajá. Y esa opción se ha tomado. ¿Por qué? Porque como dice Jaime, ¿qué pasa si Mando le pide al policía que traiga esto, que traiga lo otro? ¿Tú crees que él quiere ser corrupto? O sea, yo no estoy diciendo que los obliguen a ser corruptos. Que los obliguen, no. Pero la corrupción en este país ha sido una opción. Y ese es el gran problema, porque como dice Ramón, se puede entrar a las filas de la policía con todas las ganas, con todo el mejor disposición y demás, pero ¿qué pasa cuando te empiezas a encontrar que para que tú tengas, ¿no? Que tú tengas una patrulla y que te dicen, pues sí, pero éntrale. ¿Y tú de dónde vas a sacar ese dinero? Okay. En el mejor de los casos, porque hasta pagan sus uniformes, ¿no? El uniforme, y sus chalecos y estas cosas. Los chalecos luego están caducados. Sus botas están ya todas rotas. O sea, hay cuestiones que yo creo que si de ciudadanos las viéramos de otra perspectiva cambiarían las cosas. Pero si nosotros queremos ser policías de primer nivel, tenemos que ser también ciudadanos de primer nivel. Claro, y eso es un tema cultural. Ese es un tema cultural y también de humanizarnos. Porque vemos al policía parado y, ay, mira, no está haciendo nada, es un huevón, es un lo que sea. Y está sentado, pues qué, pero no se dan cuenta que ese policía ya estuvo parado mucho tiempo. Yo quisiera ver que nosotros ciudadanos nos paráramos 8 horas ahí, a ver si vamos a aguantar, sin ir al baño, sin que viniera ¿cómo se llama esta cuestión de que tienen los policías cuando los andan viendo?
La supervisión. La supervisión, entonces, ya quisiera ver que pasara la supervisión y que dije, pues es que me andaba de ir al baño, ¿no? Pues sí, pero no puedes ir al baño. O sea, no. ¿Quién familia aguanta que el hombre llegue desvelado de mano? Es lógico, es un ser humano. Claro. Y va a llegar de esa manera. Y entonces ahí se viene donde sabemos que ya las familias no aguantan y se empieza la desintegración familiar. Y ya queremos que ese policía esté de buen humor, que esté riéndose, que, sí, pásale, ándale, delinque, roba. Pues no puede ser así. Si nosotros, vuelvo a repetir, queremos policías de primer nivel, también tenemos que ser ciudadanos de primer nivel y ayudar, contribuir, porque vemos que al policía le están pegando y en vez de hacer algo estamos grabando. Bueno, sí, claro. ¿No? Creo que aquí, Jaime, decías algo bien interesante, la capacitación, porque muchos de los policías no saben qué hacer y de qué forma actuar ante alguna situación. Hay un video que lo vi y que seguramente se viralizó, en el cual está un hombre en estado de ebriedad y golpea a una mujer. Entonces lo van siguiendo. Al final del video se ve cómo se acerca una patrulla, una camioneta, y la realidad es que le preguntan, y es un tema también sensible, y le preguntan, le empiezan a decir al policía de la camioneta, él estaba golpeó a una mujer en repetidas ocasiones, y el policía nada más se quedó parado. Y también le pegó al oficial. ¿Sí me explicó? Entonces es esto que dices, no se sensibilizan y no se preparan ¿para qué? Para entender que por el simple hecho de que un hombre golpea a una mujer, ya. ¿Sí me explicó? Por el simple hecho de que, ¿por qué actuar de esa forma, ¿no? En el cual dices, cuando realmente ya hay un delito, cuando realmente hay un abuso, no saben de qué forma actuar, no saben qué hacer. Como dices, muchas veces es por tema de desconocimiento, capacitación. Otras tantas es por ese nivel de conciencia personal en el cual yo como policía, para mí igual y no está mal que golpeen a las mujeres. No, pero es que no es así. Pues, o sea, a eso voy. Sí. Yo como policía puede ser y no actúo de la forma adecuada y muchísimo menos si no tengo capacitación. Pero sabes que detrás de él hay derechos humanos que también, o sea, ponte del otro lado. Por eso, yo lo que hago es esto, es encontrar como una perspectiva distinta. ¿Sí me explico? Sí. Es eso, o sea, no todo es negro, no todo es blanco. Entendemos que sí, la situación de los policías es grave, bastante grave. ¿Por qué? Porque dices, no tienen seguridad social. Tienen que pagar sus uniformes, tienen que pagar su equipo de protección, tienen que pagar, si quieren estar en condiciones regulares, de decir, bueno, pues no quiero estar ya en el sol, ya, oye, porfa, ¿no? Bueno, pues ya no quiero estar parado, 12, 15 horas diarias, ¿no? Cambiándole un semáforo. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues si quieres una patrulla, pues vas a tener que pagar, ¿no? O vas a tener que hacer ciertas cosas para tener esa herramienta. Que tú dices, bueno, pues por el simple hecho de tener ya la experiencia y de estar preparado, la pueda tener. Pero, ¿qué sucede también con aquellas otras personas en las cuales, eso es lo que también quiero quiero explicar, es qué sucede con aquellos otros miembros de la policía que no actúan bien, que la realidad es esa, no actúan bien. Sí, voy a decir qué es lo que pasa. Por ejemplo, hay un delito flagrante. Exacto. El policía ve que ya el sujeto golpea a la señora, hay un delito flagrante. El policía te va a decir qué es lo que siente. Su corazón, los nervios. Ajá, ok. Los están filmando. El policía quiere pedir apoyo, no tiene ni siquiera el radio para pedir el apoyo. Sí. No tiene ni crédito de su teléfono para hablarle a su jefe inmediato y decirle, ¿sabes qué? Presenté un delito flagrante, ayúdeme. Él trata de tener al delincuente. El delincuente está súper, le gana en corporación, en fuerza, en tamaño, en fuerza corporal. Ajá. Y en fuerza. Entonces, y luego él dice, pues es que a mí nunca me han enseñado defensa personal. O sea, aquellos policías que están en patrullas igual y no saben cómo... No saben defensa personal porque... No lo saben. Hay unos policías que son los policías preventivos que están en la academia.
Sí. Ellos sí dura la academia bastante tiempo. Pero hay los policías auxiliares, como fue el caso del video, ellos ven el anuncio y a los 4 o 5 días ya están contratados y no tienen la capacitación ni de defensa personal de nada. Entonces a ellos dice, pues no sé, defensa personal me va a golpear. Y eso es parte de los puntos que ustedes están Sí. pidiendo. Nos estamos en el pidiendo una movimiento. capacitación para todos los policías. Ujú. Porque es lo que pasa, porque como no sabes defensa personal te da miedo. Es más, tienes hasta más miedo que la señora que fue golpeada. Sí. Entonces, Ujú. pero sabes también que si no actúas hay consecuencias. Sí. Entonces el Ujú. policía lo va siguiendo para no perderlo de vista hasta que vean la patrulla. Y la patrulla son otra clase de policías que son los policías preventivos. Ellos están más capacitados y entonces a ellos es a los que se les pide el apoyo. Ellos ni siquiera saben, ya cuando está frente a los policías de Ujú. preventivos, Ujú. pues está con todos los nervios, no puede ni siquiera mencionar nada. Pero también ya está seguro que no está solo. Ya se siente que ya no está solo. Ujú. Y es cuando pide el apoyo. Esa es una situación recurrente en todos los policías auxiliares. Qué bueno que comentas eso, porque muchas veces nosotros vemos el simple hecho de que, oye, mira, está el policía, no hizo nada. Sí, porque Precisamente no, ese no, punto, exacto. considero que no es solo un deber de autoridad, es un deber social, Claro. donde debemos acudir también el ciudadano y a la mejor, en ese punto apoyar al policía. Claro. Sí. Sí. Lo padre Apoyar aquí al fue, policía. ese fue un gran ejemplo, porque El muchacho le dice, yo te acompaño, Ajá. yo voy contigo. Y él iba grabando y entre los dos iban siguiendo a esta persona, ¿no? Y después de eso, el que con este ejemplo que tú nos das, en el cual tú te pones en el lugar del policía que lo va siguiendo y que Sí. dices, pues eres humano y no Sí. estás capacitado y nada más te metieron ahí, pues sí hay unos, te hicieron unas evaluaciones y en 3 días estás adentro y pues órale, hazle como puedas, ¿no? Así ¿Por qué? es. Pues porque el simple hecho de la situación económica te está orillando a que pues empieces a trabajar de esa forma. Pero no te forzaron. No, Exactamente. claro Tú que no. escogiste. Exactamente. Y sabes que Exactamente. también vas a cumplir un deber ciudadano. Exactamente, Sí. exactamente. Sí, y respecto al movimiento, ¿qué líderes son los que están a nivel nacional? Porque aparte el movimiento ya tiene sedes internacionales, parece. Sí, Ya pertenece a la Confederación Latinoamericana de Seguridad, ¿no? así es. Pues miren, nosotros nos hemos dedicado a que la gente que se quiera unir al movimiento no se tienen que afiliar. Ujú. Nosotros es un movimiento proactivo, que los que quieren unirse al movimiento tienen que tener, ser muy activos en el tema de la defensa de los derechos de los policías. Entonces, hay policías así como este policía que le pasó, de repente dice, oye, yo he sufrido un montón de cosas en el trabajo y estoy hasta el gorro por todas las injusticias que nos está pasando. Yo Ujú, quiero defender a ujú. mis compañeros. Ujú. Entonces a él le decimos, forma un comité en tal municipio. Y entonces así se fueron formando comités en todo el país y fuimos empoderando líderes. Ok, y ahora por ejemplo que dices que no se afilian, ¿cómo sabes de esos comités? Entonces ellos forman un comité, se reúnen, tienen una sesión, ¿cómo se llama? Una reunión. Una reunión Ajá. donde ellos deciden cómo va a quedar el comité en base a una estructura que se les manda. Ujú. Y ellos ya mandan su propuesta. Nosotros aquí sesionamos y les mandamos el visto bueno de su comité. Obviamente ya tenemos todos sus datos cuando nos mandan la propuesta. Y nosotros vamos, como somos un movimiento de buena fe, les Sí. creemos que Ujú. van a luchar por sus derechos. Y nosotros acudimos al lugar donde ellos están, les tomamos protesta como comité, y así es como están formando comités en todo el país. Entonces no se están afiliando personas, se están afiliando comités de personas. Claro. Entonces en ese sentido pues el movimiento está creciendo y es un movimiento proactivo, porque no tenemos personas que se afilian y nada más están viendo qué está pasando, sino son personas que forman comités y inician una lucha por los derechos laborales de los Ok, policías. ahora, ¿la sociedad de qué forma puede apoyar a este movimiento? Una cosa muy importante, antes decían los compañeros, no queremos civilones, su palabra de ellos, ¿Civilones? no queremos civilones. Ajá. Entonces no, tenemos que unirnos a la ciudadanía y pedirle la ayuda a los ciudadanos a que se unan a nuestra causa.
porque ese es el brazo fuerte. Es más, los ciudadanos somos nosotros, somos nuestros hijos, nuestros papás, nuestras esposas, toda nuestra familia son los ciudadanos, a ellos vamos a pedir apoyo. Entonces, de tal forma que somos ciudadanos más policías, que formamos el Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia, y todos los comités están formados por ciudadanos más policías. Ciudadanos más policías. Y estos ciudadanos no es necesario que sean familiares de policías. Puede ser, no sé, alguna persona que diga, en base a mi preparación puedo llegar y sumar a este movimiento. Sí. Así es, hay unos comités que están siendo cobijados por académicos de las universidades, y ahora cuando hay un pronunciamiento por parte de algún comité, ya no dice el gobierno o los medios de comunicación, déjalos, se están pronunciando los policías. No. Dicen, es el comité del Movimiento Nacional el que se está pronunciando sobre el tema, y son académicos y son policías. Entonces ya es diferente la magnitud del pronunciamiento. Se suman personas, ciudadanos. ¿Se pueden sumar, además de eso, organizaciones? Claro. Actualmente el Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia cuenta con 71 organizaciones. Habían algunas asociaciones civiles de policías en Chiapas, en Tabasco, en diferentes estados pequeñitas, que cuando se enteran del movimiento se empiezan a unir al movimiento y dicen, pero yo tengo una asociación civil o tengo una organización así, y es cuando se llegan a unir. Ya son 71 organizaciones. Sí. Es bastante interesante. Sí, son ciudadanos más policías. Okay. O sea, no es un movimiento nada más de policías, sino los ciudadanos, aquí es como decimos, pues tenemos que trabajar a la par, ¿no? Sumarnos a esta causa. Muchas gracias, para un Jaime. beneficio común. Pues vamos a un corte. Regresamos. Pues muchas gracias. Queremos darte las gracias por haber venido el día de hoy aquí a platicarnos qué es el movimiento, quién es Ramón Bernal. Y queremos dejar aquí una frase que ojalá y la ciudadanía entienda que el tema de ser policía va más allá de portar un uniforme. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, y quiero hacer una atenta invitación a todos los compañeros que se quieran unir a la lucha. Una cosa muy importante, les voy a contar un secreto, no se lo vayan a contar a nadie. Nosotros los policías, los ministerios públicos o los peritos somos la segunda fuerza laboral más importante de México, después de los profesores. Somos los que podemos inclinar la balanza en una elección, somos los que podemos hacer muchas cosas en este país, y solamente unidos somos más fuertes. Y ¿De qué forma, perdón que te interrumpa, de qué forma la sociedad puede unirse, puede sumar a tu movimiento? Se puede sumar todos los ciudadanos que estén interesados en una seguridad real, seguridad pública real y procuración de justicia real. Es importante que sepan que solamente dignificando a la policía se va a lograr. Okay. Si se quieren unir a esta causa de dignificar a la policía, están cordialmente invitados a formar comités del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia. En cualquier estado, en cualquier municipio pueden formar un comité, se pueden contactar conmigo. El teléfono es público, 5563 59 85 88, o en nuestras páginas del movimiento, y pueden preguntar cómo formar un comité y unirse al movimiento. ¿En qué páginas? ¿En redes sociales? En redes sociales están las páginas. Tenemos cada estado, cada comité tiene una página estatal, y hay una página del Comité Nacional. Así lo buscamos, Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia. Así es. Okay. Es la forma de unirse. Y a los compañeros que ya están actualmente en la lucha, quiero decirles que un buen día, echando la vista atrás, se darán cuenta que estos años de lucha son los más hermosos de su vida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.